Bienvenidos a MateDuMat, matemática educativa para educadores matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Ruth Rodríguez. Hola, mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos. Yo soy profesora del Tecnológico Monterrey. Es una universidad privada del noreste de México. Estoy en el campus principal, que es el original. Yo estudié licenciada en matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y después hice una maestría en educación en el Tecnológico Monterrey, una maestría en educación de las matemáticas. Y posteriormente me fui a Francia a estudiar mi doctorado. Allá tuve la oportunidad de estudiar la didáctica, la matemática, con un grupo muy importante, que es el grupo de Grenoble. Quizá la mayoría lo conozca porque son creadores de un software de geometría dinámica, Cabri Geometro. Y bueno, pues es parte de mi formación inicial, ¿no? Y actualmente ahorita soy profesora del Departamento de Ciencias del Tecnológico Monterrey y imparto cursos de cálculo a ingenieros. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Bueno, mi interés sobre la enseñanza de las matemáticas surge desde muy pequeña. Yo jugaba mucho con mi hermano menor a ser profesora, quería ser maestra. Y recién entré a la preparatoria, le dije a mi madre que quería ser educadora. Pero en aquel tiempo tú pasabas directamente a la escuela normal, no estudiabas la preparatoria como tal. Y ella me lo prohibió, me dijo que había que ir a la preparatoria y después de eso decidiera. Y finalmente, estando en la preparatoria, pues descubrí mi gran amor por las matemáticas, a pesar de que yo tenía este gusto también por la enseñanza. Ya estando por graduarme, pues decido ir a la Escuela de Ciencias de Físico-Matemáticas aquí en Nuevo León, pero me inscribo a la carrera de computación, ¿no? Tenía también un gran amor por la computación. Sin embargo, estando en la universidad, yo descubrí una gran maestra, la maestra Lilia López, quien es también una doctora investigadora en esta área. Y juntas empecé a hacer servicio social con ella, empezamos a hacer varios proyectos de divulgación muy interesantes. Ella, su línea de investigación es sobre la geometría. Era mi maestra de cálculo vectorial, de cálculo multivariable, y hacíamos juntas los últimos 2 años pues proyectos de divulgación, de acercar a los niños de primaria y secundaria a cuestiones geométricas. Y estando como en segundo año de universidad, ella me motivó a hacer un verano de la ciencia. Y es como llego en el año 96 a Simvestab con la doctora Rosa María Farfán a hacer una estancia ahí de 2 meses con ella. Y bueno, fueron los 2 meses que cambiaron mi vida, definitivamente, porque gracias a la interacción con el grupo de Simvestab, con Ricardo Cantoral, con Cordero, con Rondero, pues ahí descubrí pues que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. También recuerdo mucho que tanto Rosa María Farfán como Ricardo Cantoral venían regresando de París, de su sabático en París, Francia, y ella lo primero que me dio a leer fue un libro de Michel Arthur, de la ingeniería didáctica. Esa fue, recuerdo bien, mi primera lectura así oficial de investigación, y pues me enamoré bastante de la didáctica francesa, ¿no? Y eso pues va a decidir más adelante también una parte de mi vida, porque cuando decido irme a estudiar a Francia. Pero realmente así fue como nace esta idea. Y ya posteriormente, cuando termino mis estudios de universidad, pues sí estaba un poco explorando otras opciones. Estuve en el CIMAT, 2 veranos en el CIMAT, que es una escuela de matemáticas aquí en México. Quería explorar un poco la parte de ciencia, de matemática aplicada, pero la verdad es que pues supe que lo mío era la educación. Y es cuando yo entro al TEC a estudiar esta maestría en educación. Me ofrecen una beca, me ofrecen entrar al TEC, y ahí empiezo también a colaborar con otro gran grupo de colegas, el doctor Ricardo Pulido, el doctor Juan Antonio Lanís, que eran muy cercanos con la gente de México, de Simvestab, y pues ahí empieza mi historia, ¿no? Está hablando el año 1999 cuando entro al TEC. Entonces, la verdad es que son pues muchas pequeñas historias que te llevan finalmente aquí a donde estamos. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Bueno, sobre los retos de trabajar en la comunidad de matemática educativa, pues es toda una larga historia. Quizá para mí el principal
es el poder desarrollar la investigación en esta área, sobre todo en el trabajo que estoy. Yo actualmente soy profesora de tiempo completo del Tecnológico Monterrey. Digamos que mi trabajo principal es enseñar cursos de docencia, ser docente frente a grupo, y pues queda muy poco tiempo libre para investigación. Así que ha sido un gran reto para mí el buscar espacios, el buscar finalmente estos momentos para poder crear pues nuevas investigaciones, para poder reportarlas y demás. Y bueno, finalmente todo eso se ayuda o ayuda bastante a tener un grupo de investigación, un grupo de colaboradores con quienes trabajar, no trabajar sola. Y pues finalmente yo considero que ese es otro gran reto, ¿va? Encontrar las personas afines con las que puedas realmente pues tener cosas en común, también ponerte de acuerdo sobre pues los alcances de un proyecto, la forma en que se va a desarrollar, pues todas las fases, ¿va? Primero vamos a campo y luego reportamos y luego hay gente que le gusta revolver un poco. Para mí es un proyecto poder trabajar con gente que tenga la misma forma de trabajo que yo. Y también un poco, diría yo, la fase de publicación y divulgación, ¿no? Hoy en día, pues todos nos movemos a nivel internacional a cada vez más a dar a conocer tu trabajo a otros, pero los que estamos en el área, pues sabemos que no es fácil ser, por ejemplo, publicado. Entonces, todo también un reto de poder desarrollar esa habilidad. Yo creo que los jóvenes de hoy son más afortunados porque ya sabemos que esa es la dinámica y finalmente nos entrena. Los de antes, pues no sabíamos que iban a ser las reglas del juego y hemos aprendido en el camino. Y hemos aprendido, la verdad, con los otros, con los colegas que se vuelven tus mentores y que te van guiando, te van diciendo cómo someter un proyecto, dónde buscar fondos, cómo buscar colaboraciones. Y bueno, yo espero que en los años a venir esto sea más fácil, que podamos realmente cooperar entre colegas para construir juntos, ¿verdad? Y quizá de perder menos tiempo en desgastarnos en pequeños detalles de las cosas, de los proyectos y tener más tiempo para ir construyendo juntos. Creo que eso es lo más valioso y creo que es el espíritu que hay que tener para poder sobrevivir en un país donde efectivamente a veces la investigación en ciencia básica pues no es prioritaria. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? Bueno, mis trabajos de investigación han versado mucho desde que empecé en 2002, particularmente allá en mis estudios doctorales en Francia, sobre el tema de la modelación matemática. En aquella época se hablaba muy poco de modelación. Hoy en día, para los que no ubiquen el tema, modelación es el tema de moda, al menos hace algunos años, que es la vinculación de la realidad con las matemáticas. O sea, cómo lograr realmente la aplicación, dirían algunos, es mucho más que eso, pero cómo logramos esa relación y mostrar a los estudiantes esa riqueza del concepto matemático sobre su uso, su aplicabilidad en los problemas de todos los días, ¿no? Entonces yo empecé con el tema de modelación, me interesaba mucho a nivel de superior para universidad. Y como siempre he sido maestra de ingenieros, siempre he tenido pues la fortuna de estar trabajando con ingenieros, pues me he enfocado mucho a esa aplicación en fenómenos físicos, químicos, térmicos, ¿no? Mi trabajo doctoral versa mucho sobre las dificultades de los estudiantes cuando los enfrentamos a este tipo de trabajo. Y pues ha sido toda una pasión para mí entender la modelación, entender qué es la modelación, cuáles son sus retos, entender por qué las dificultades de los alumnos. La verdad es que es todo un tema. Es para mí, yo digo, como hace algo, es arte, ¿verdad? Se hace, cada modelo se hace, no hay un ABC de cómo crear modelos. La gente dice, quiero que hagas un curso de modelación y dame, ¿verdad?, los pasos 1, 2 y 3. Y la verdad es que uno aprende a modelar y uno es maestro de matemáticas y intenta usar la modelación como un medio, un vehículo para enseñar. Pero la verdad los modeladores, los que están modelando afuera, pues es todo un tema, ¿no? Es un trabajo de vida y es un trabajo apasionante y sobre eso he versado mucho. Ya en el Tecnológico Monterrey, pues me dio la oportunidad de seguir trabajando este tema, es un tema que les interesa mucho, y empecé a investigar sobre el uso de tecnología. Para mí, modelación y tecnología no están casados, sin embargo, van mucho de la mano. Entonces, es muy fácil modelar cuando hago uso de ciertas herramientas tecnológicas que me permitan tocar el fenómeno, conocerlo mejor. Entonces, he trabajado mucho sobre el uso de tecnología a través de experimentaciones, de sensores, o el uso de simuladores para también ver computacionalmente el modelo.
Y en los últimos años, uno de los temas que más me ha interesado desde 2015 a la fecha es el uso de creación de simulaciones. Creo modelos, creo escenarios computacionales a través de ciertos software para poder recrear escenarios y poder tomar decisiones. Entonces, todo eso es bajo un abanico muy bonito que se llama pensamiento sistémico, y entonces hemos trabajado pues algunos modelos en esta dirección, que tienen que ver con cuestiones de complejidad. Entonces, me he movido mucho, sí trabajo mucho a nivel superior con los jóvenes con los que estoy todos los días, los futuros ingenieros, en las clases de cálculo de ecuaciones diferenciales, pero bueno, hemos intentado llevar este tipo de trabajos a profesores, por ejemplo, de bachillerato, o eventualmente hemos estado en talleres con jóvenes de secundaria, ¿no? Para poder acercarlos a aprender un poco sobre la modelación y su uso en la vida real. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? Sobre recomendaciones de lectura para los profesores de matemáticas que desean conocer más sobre la comunidad de matemática educativa, me gustaría mucho empezar con el artículo de Cantoral y Farfán. Ellos escriben en el año 2003 un recuento muy interesante sobre la evolución de la didáctica a la matemática, que a mí me ha parecido muy claro y muy ilustrador de cómo hemos ido cambiando el foco de nuestro interés. En ese momento ellos intentan empezar a presentar pues una teoría, que va a ser la teoría dominante de la socioepistemología, donde yo creo que el gran valor es empezar a ver la educación y los problemas educativos más allá del estudiante, ¿no? En una primera etapa hablan de esa parte cognitiva, donde todas las dificultades eran añadidas al sujeto que aprende, generalmente el estudiante, y poco a poco esta visión nos va a ir viendo, nos va a ir diciendo como comunidad de matemática educativa hay que ver más allá, ¿no? Hay muchos factores que están involucrados, que es la parte de la cultura, la parte de esta relación del sujeto que aprende con el objeto de conocimiento y, bueno, posteriormente, pues otras relaciones que suceden en el aula y que también determinan la facilidad con que una persona aprende. Y pues una noción muy interesante que los profesores de matemáticas también deben de saber es la parte epistemológica, es decir, el contenido mismo de la matemática tiene como sus dificultades, como per se, ¿no? Intrínsecas al conocimiento. Hay ciertos conceptos que a la humanidad misma le costó mucho trabajo entender. El concepto del número negativo, por ejemplo, no fue un concepto fácil que las personas lo fuéramos integrando. El concepto del cero, el nulo, el vacío, también en la historia de la humanidad, en la historia de la ciencia, costó mucho trabajo esa comprensión y de ahí que a veces a nuestros alumnos pues también observamos eso. Y pues ya en un nivel más avanzado, pues el concepto del límite, ¿no? Yo soy profesora de un segundo año de ingeniería y constantemente tengo estas discusiones con mis alumnos sobre la idea del límite, la idea del infinito, tender hacia esas discusiones que yo creo que nunca terminan de estar. Y bueno, como profesora a mí me han dado mucha luz de juzgar menos a mis alumnos tan duramente y de entender que son cuestiones que hay que, como una espiral, ¿no? Constantemente estar revisitando y platicando con ellos, porque conforme ellos también avanzan en su formación matemática y en su madurez también cronológica, van entendiendo ciertas ideas. Entonces, creo que esta evolución que ellos presentan a mí me parece maravillosa. Hay otro artículo que ahorita el nombre no se me viene a la mente, creo que de la misma época de los 90 de Juan Godino, un investigador francés, español, perdón, donde también efectivamente él va a hablar de esta evolución desde su punto de vista. Algo que me gusta mucho el artículo de Godino, esa fue una recomendación de un maestro, Juan Antonio Alanís, siempre lo menciona en sus pláticas, es el cuestionarse la necesidad de una formación matemática en el estudiante. O sea, ¿qué le voy a enseñar? Todos los maestros decimos, dame el programa de estudios para enseñarle mi curso, pero sobre todo el para qué, ¿verdad? ¿Para qué enseñárselo? ¿Cómo se lo voy a enseñar? Entonces, también te hace cuestionar no solo como el listado de contenidos, que a veces tendemos los maestros a atiborrar a nuestros pobres alumnos de contenido, sin cuestionar nosotros mismos qué necesidad de este concepto en este momento, ¿no? O qué uso eventualmente le dará al alumno. Entonces, esa visión que hace también Juan Godino me parece muy valiosa. Y bueno, pues sin errar a mi formación francesa, a mí me gustaría mucho recomendarle a los maestros que un día se den la oportunidad de leer a Guy Brousseau. En las didácticas, las matemáticas, conforme vean estos videos, cada colega va a hablar de diferentes lecturas.
Yo recomiendo mucho los franceses porque pues es donde también fui a estudiar y fue la primera lectura que aprendí. Y Guy Brousseau es así, para mí el representante máximo. También está Chevalard, también está Vergniaud, pero Guy Brousseau es un maestro de primaria donde tiene esta sensibilidad de acercarse al fenómeno educativo. Estoy hablando de inicios de los 80. Su primer artículo, recuerdo, fue el 79, que él empieza a tratar de entender el fenómeno didáctico desde su visión. Y lo que hacen los franceses muy bien para mí es teorizar al respecto, ¿no? Darle nombre, identificar el proceso. Entonces, de repente leer, hay un libro que él tiene que se llama La teoría de las situaciones didácticas, un libro grueso, pero vale mucho la pena. Creo que a mí y algún tiempo le llamé así como la base principal de mi formación, el libro de Brousseau. Y hoy en día me he percatado cuando hablo sobre todo con algunos jóvenes que no conocen su teoría o lo conocen de lejos pero no han leído sus libros, al menos un artículo, y creo muy valioso, sobre todo irse al Brousseau original, digamos, al inédito. Y hay otro trabajo de Anna Sierpinska, ella es canadiense, que hace la traducción al inglés del libro de Brousseau. Y me han comentado, no lo he leído yo, porque tuve la fortuna de leerlo en francés, pero me han comentado que en esa traducción que hace Anar Pinca a la lengua inglesa, pues también hace comentarios. Es una obra con comentarios que hace una adecuación de algunos conceptos que quizá no sean tan fáciles de entender, pero me parece que para un maestro que conozca esas bases. Quizá estoy hablando de una referencia muy vieja, pero para mí es un clásico, ¿no? Y hay que leer, y creo que a la luz de estas lecturas van a poder entender como lo nuevo que están quizá viendo en los congresos o en alguna conferencia en internet. ¿Qué artículo, libro o capítulo del libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Sobre lecturas para los jóvenes que están en un posgrado estudiando matemática educativa o que ya han concluido y desean pues continuar en este mundo de investigación, pues voy a hablar sobre la modelación matemática, que es mi tema. Sin duda alguna, para mí hay un grupo que yo he seguido mucho, que es un grupo internacional de modelación. Se llama, sus siglas en inglés es ICTMA, el Consejo Internacional de Profesores para la Modelación y Aplicaciones, ICMA, ¿verdad? Ellos son un grupo afiliado de ICMI y se reúnen, por ejemplo, cada 2 años y entonces tienen sus memorias de su congreso. Es un congreso muy bonito que yo recomiendo ir. Yo he ido 3 veces y se reúnen cada año como 150, 200 personas. Pero es así los expertos de modelación en el mundo. Y la verdad es que disfrutan mucho haciendo ahí networking y me gusta mucho leer lo que son sus proceedings, o sea, sus memorias. Cada 2 años, una editorial muy prestigiosa que se llama Springer les produce sus memorias. Entonces van a poder encontrar en la red ustedes esas lecturas. Son libros que hay que pagar, no tienen acceso gratuito. Sin embargo, cada vez que sale, y si ustedes entran a la página de Springer, de repente tienen capítulos libres y tienen artículos libres, ¿no? Otros, en esta comunidad, ahí conocí a dos grandes que son para mí Mogens Nis, de Dinamarca, y Werner Bloom, de Alemania, Peter Garbrick, de Inglaterra. Ellos particularmente son así como los tres autores que para mí los he seguido mucho. En el 2007, en una introducción de un libro de este tipo, hacen un estado del arte de la modelación. Entonces, es un documento que lo tengo accesible, lo puedo compartir, es de 2007 que se llama La Introducción. Y entonces yo creo que a través de unas 20, 30 páginas van a contar hasta el 2007 como ese recuento de la modelación en el mundo. La gente cree que modelación es un tema nuevo, pero es un tema que tiene más de 40 años, que se está investigando y reportando, y entonces ellos hacen este estado del arte que yo a todos mis estudiantes que se acercan a mí les digo hay que leerlo para poder platicar, ¿no? Eh, Otro artículo, así que yo digo súper interesante, es Keiser y Zimmermann, 2006, de una revista también muy prestigiosa, ZDM, revista alemana, hoy de amplitud internacional, pero básicamente lo que va a hacer Keiser y Zimmermann van a hacer una presentación de 6 perspectivas de la modelación, porque hablar hoy de modelación es hablar de una infinidad de estudios y ellos deciden hacer como esta separación y la van a ver frecuentemente si se adentran al tema de modelación haciendo referencia a ella, ¿verdad? Catalogamos los estudios, que es la educacional, la realística, la educativa, la cognitiva, la epistemológica y la crítica, la sociocrítica.
Entonces, siempre que hablo con alguien sobre moderación, digo, bueno, hablemos desde qué perspectiva, ¿no? Entonces, es un artículo que yo recomiendo mucho. Y bueno, una de mis lecturas favoritas, regreso al tema de la escuela francesa, pues es leer sin duda alguna a investigadores que conozcan estas raíces. Me parece que muchas de las teorías actuales tienen raíces muy, muy hondas en la didáctica francesa. Algunos lo reconocen, otros no tanto, pero básicamente yo cada vez que leo a algunos colegas digo, esto es Brousseau, esto es Chevalard, esto es Vergniaud, ¿verdad? Entonces, mis tres grandes pilares de investigación francesa son ellos tres, y después, sin duda alguna, pues mencionaría a Michel Artigue, a Corinne Castella. Hay grandes investigadores que están haciendo cosas muy interesantes y que vale la pena leer. Y bueno, sobre lecturas, pues yo nada más un consejo, no se ciñan a una teoría, no. Nosotros teníamos con un colega del TEC de Monterrey un seminario, y entonces leíamos cada semestre a alguien, ¿no? Nos tocó leer la ontosimétrica de Godino, nos tocó leer socioepistemología, y así leíamos a la escuela de Freudenthal, o sea, nos dábamos la oportunidad de leer a otros, y a veces puede uno estar o no de acuerdo, puede uno tener sus opiniones y sus reservas, pero yo creo que es muy importante leer. Y me ha tocado en algunos eventos dialogar con personas que no han leído a los originales, o sea, han leído que alguien les dijo que, pero yo creo que es bien valioso en este mundo de colaboración que uno pretende construir, el leernos y poder, pues, dialogar con bases. Que esa sería una recomendación a los futuros investigadores, que se den la oportunidad de ser abiertos, de ir a eventos donde haya muchas voces, muchas perspectivas, y pues que vayan construyendo la suya propia. Agradecemos a la doctora Ruth Rodríguez por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir, concedernos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto suscribirte a nuestro canal.